Hello, hello familia, buenas tardes y mil bendiciones a todos. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno familia, como les dije en el video anterior, esta va a ser la segunda parte, también lo pudieron ver en el título y en la miniatura. Esta va a ser la segunda parte de contando mis historias paranormales. Les prometo que voy a tratar de no enrollarme tanto y poder pues contarles bien todo sin trabarme tanto, ni es que todavía me pongo un poco nerviosa, no me creo que esté. Y si pueden ver por acá, vean, tengo el micrófono conectado a la corriente de un cable que me está pasando así porque no tenía carga el micrófono, entonces ustedes saben, traumas de la vida. Entonces, vamos a comenzar con dos historias que son pues las que le traigo el día de hoy, dos historias mías personales. Ninguna es de mis seguidores, pero pues quiero aprovechar este momento para recordarles el correo que van a estar viendo acá, que es al que pueden mandar sus historias, porque ya sí el próximo video va a ser contando historias de mis seguidores, ¿ok? La primera historia que les traigo el día de hoy, pues para esta historia nos vamos a remontar a unos mesecitos después de yo haber terminado el yaboraje. Les cuento. A mi padrino lo levantan para trabajar en un santo, obviamente para el que no me levantaron a mí, porque esa iba a ser una consagración de Ollá. Ustedes saben, como buena hija de Yemayá, pues es un tabú en la religión, Yemayá, Ollá, toda la cuestión. Entonces a mí no me levantaron y el santo iba a ser, no recuerdo específicamente qué día de la semana iba a ser el santo, pero sí recuerdo que yo había ido para la casa de mis abuelos ese día y pues a la hora de virar para la casa yo llego a la casa y no tenía llaves, no había nadie en la casa y fue como, bueno, el lugar que más cerca me queda es donde se está realizando el santo. Llego allí un momento, le pido las llaves a mi padrino y entro a la casa normal. Eso fue lo que hice. Llegué, saludé, pedí las llaves y con la misma me fui. O sea, yo no hice pero ningún tipo de estancia para nada en esa consagración. Pues nada, ya normal, yo llegué a la casa, hice mis cosas y demás y demás y demás. Van pasando los días y yo me comienzo a sentir mal, me comienzo a sentir agotada, me comienzo a sentir como que no tenía deseos de nada. Me levantaba muy temprano, pero me paraba de la cama muy tarde. Entonces era bastante complicado hacer mi vida, hacer pues las cosas de mi día a día porque no tenía deseos de absolutamente nada. Habían muchos días en los que lo único que quería era quedarme ahí tirada en la cama llorando. No sabía yo bien por qué razón, pero pues eso era lo único que yo quería en esos momentos. Entonces mi padrino fue como de que qué rara está esta niña. Pero bueno, pues me dejaron normal, no pasa nada. Comienzo a tener unos sueños muy extraños, sueños donde yo me veía como a la orilla de una carretera, había como una banca y yo me veía sentada en esa banca y de momento al lado mío se sentaba una mujer y me decía como tipo, ven que te voy a enseñar dónde. Y cruzábamos la carretera, no sé por qué en el sueño yo seguía a esta mujer hasta donde ella me llevaba, pero cruzábamos la carretera y era como que al otro lado de la carretera lo que había era como un barranco y había como un río abajo. Y pues ella me decía como, aquí fue donde yo y ella como que en el sueño se tiraba y ahí yo me despertaba. O sea, yo no la llegaba a ver como ni nada por el estilo, simplemente ella en el sueño se tiraba y antes de que cayera al piso yo me despertara. Entonces, yo me despertaba, perdón. Entonces era como unos sueños bastante turbios. Luego a los días soñaba esta misma mujer que anteriormente me había mostrado cómo había, me enseñaba que ella estaba, eran sueños bien raros para mí en aquel entonces obviamente, porque era como si yo estuviese sentada aquí y la mujer estuviese al lado mío y ella me estuviera narrando una película y yo pudiera ver
al frente mío todo lo que estaba sucediendo. Si les muestro, no sé si van a poder ver bien ahí, pero estoy toda erizada nada más de contarles esto. Es que es una historia bastante escalofriante. Pues yo podía ver perfectamente delante de mí todo lo que pasaba. Y en esos sueños ella me contaba que a ella le había sucedido algo donde ella había quedado como tipo en un estado vegetal y la persona que la cuidaba a ella pues la tenían como en un cuartico con una camita como las de los hospitales, ella acostada ahí y la tenían siempre vestida como con una bata y le hacían dos coletas, o sea, dos moños acá. Y al lado había un balance de hierro, como los que hay en Cuba en los hospitales, pues así. Entonces, esa mujer me mostraba esto, me mostraba que ella estaba ahí como en estado vegetal, en coma, no sé, una cuestión rara, pero yo lo veía como de muchos años atrás, muy viejo, como que esto había pasado hacía muchísimo tiempo. Y de momento veía en el sueño, ella me mostraba cómo entraba un señor al cuarto y de ella. Era, Dios mío, yo necesito, vean. Yo no sé si van a ver, no sé si la cámara va a captar, pero yo estoy súper erizada. Nada más de acordarme de eso me entra un escalofrío, sí, de esos escalofríos que te entran desde la punta del pie hasta ahorita, tú sientes que se te acalambra todo. No, es que yo me acuerdo de eso y por Dios. Bueno, fueron muchas noches en las que estos sueños se repetían hasta que yo me levanto un día, le cuento a mi padrino lo que he estado soñando. Mi padrino dice como, qué raro. Eh, y me dice, no sé, a lo mejor fue que viste algo, pero yo sí, no, como tú sabes, qué cosa tan rara yo estar soñando esto, pero pues sí, a lo mejor fue que vi alguna película, algo que salió en alguna novela, en alguna serie, cualquier cosa, pero yo me seguía sintiendo mal. Anímicamente yo andaba grave por los suelos. Unos días después, yo me despierto como con un ardor en la espalda. Y yo decía, ay, que me arde la espalda, me arde mucho la espalda. Y la esposa de mi padrino me dice, pero a ver, déjame revisarte. Y me levanta la blusa que yo traía. Y obviamente yo no me había visto, yo solamente me sentía el ardor porque, pues, como me voy a ver yo la espalda, no sé, que me pusiera así para un espejo y me mirara, ¿verdad? Bueno, pues ella me levanta la blusa y cuando me ve se quedó así como de que tienes 3 arañazos en la espalda. Era como si me hubieran cogido así con 3 dedos y me hubiesen hecho así en la espalda y me hubieran arañado la espalda. Eh, Bastante fuerte y fue como de que, pues, a saber, ¿sabes? A lo mejor había algo en la cama y me dormí arriba de algo y no me di cuenta o no sé, cualquier cosa. Nadie le achacó como que esos arañazos a nada. Eh, a los días, o sea, esto cogió tiempo porque como que nadie, a pesar de todo el mundo ser religioso, es que yo me considero una persona religiosa, pero no me considero fanática al sentido de echarle la culpa de que todo es brujería o de que todo es algo malo. Para nada, yo digo que hay cosas en la vida que pasan porque tienen que pasar y listo. Entonces, a los días estoy sentada con mi padrino, al cual le costaba mucho trabajo que yo me parara de la cama porque yo quería todo el tiempo estar acostada, como les dije, sumida en una depresión profunda que ni yo sabía por qué era realmente. Y mi padrino me llama para la sala a conversar conmigo y que mira, que ya hace días que no hablamos y tal. Y me empieza a mirar y yo lo veo que él está conversando conmigo y él está llevando la conversación, pero como que él me está mirando raro. Y yo recuerdo que en medio de la conversación le dije, ¿pasa algo? Y él me dice, ¿qué te pasó? Y yo le dije, ¿qué me pasó? ¿De qué? Dice, ¿tú te caíste? ¿Te diste algún golpe? ¿Hubo algún problema? A todas estas, obviamente, pensando lo más malo, y él lo que pensó fue que su hijo y yo habíamos tenido como algún tipo de problema donde había ocurrido algo que obviamente no tenía que ocurrir. Y yo le dije, no, no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, esos moretones que tú tienes, y yo así como de que,
¿qué moretones? Y me dice, mírate la pierna, mírate por acá el brazo. O sea, yo tenía moretones en distintas partes del cuerpo. Lo voy a decir de una forma pues para que ustedes me entiendan. Eran moretones como cuando dos personas tienen un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y se dan golpes, y ustedes saben que esos golpes pues quedan los moretones. Así mismo tenía yo moretones en el cuerpo. Lo más bonito del caso es que tú sabes que cuando tú te das un golpe, yo le hablo de tú como si yo tuviera una amiga sentada al frente y le estuviera contando la historia. Ustedes saben que cuando pues uno se da un golpe y se le hace el moretón, normalmente tú te tocas ese moretón y a ti te duele porque es un golpe que te diste. Yo me tocaba esos moretones y a mí no me dolían. A mí no me dolían para nada. Y ya mi padrino empieza de que, espérate, porque nosotros somos religiosos. Yo no los he escuchado a ustedes como teniendo discusiones ni nada por el estilo. No había ningún tipo de problema. Él sabía obviamente que su hijo no era ese tipo de hombres porque era algo que jamás en la vida había sucedido ni jamás en la vida sucedió. Entonces, aquí hay algo extraño. Tú no estás bien, tú te has levantado con estos sueños, me has contado como estos sueños extraños, has tenido como estos rayazos en la espalda, ahora moretones, aquí hay algo muy extraño. Y mi padrino en ese mismo momento cogió su celular y llamó a mi padrino hermano Orula y le dijo, necesito que vengas urgentemente acá a la casa a consultar a la Yabó. Obviamente en ese tiempo no estaba de Yabó, pero pues mi padrino se quedó con la costumbre mucho tiempo de decirme la Yabó. Necesito que vengas a consultar a la Yabó, porque pues necesito que vengas a consultarla. Y mi padrino hermano Orula le dijo, en 15 minutos estoy ahí en la casa. Efectivamente, no habían pasado yo creo que los 15 minutos aún y mi padrino hermano Orula ya estaba en la casa. Automáticamente, rápido armaron todo, él no preguntó nada, él no dijo nada, simplemente me consultó. No sé decirles ahora mismo con qué Odun fue que vino Orula en esa consulta, o sea, a través del cual Orula me habló en esa consulta. Sí sé que la profecía hablaba como de que tenía un muerto oscuro pegado, una espiritualidad negativa pegada. Eh, Recuerdo, lo que sí nunca se me va a olvidar es que en esa consulta quien me vino defendiendo fue Osain, a pesar de que Osain es una deidad que pues las mujeres no tenemos mucho trato con él en el sentido de que no lo podemos recibir, no podemos ciertas cosas con Osain, no lo podemos ver incluso porque es una deidad para hombres. Pues fue quien me vino defendiendo en esa consulta y me marcó EBO, me marcó pues Sara Yenge. Recuerdo que a la hora de hacer el EBO, como les digo, es una, perdón que me pique el ojo, es una deidad que es un poco complicada para tratar nosotras las mujeres, entonces me viraron de espalda, me hicieron Sara Yenge con todo lo que llevaba y se hizo el EBO. Pero pues para hacerles la historia bien, de dónde vino esta espiritualidad negativa que yo tenía apegada. Mi padrino me dice, ¿dónde tú has estado últimamente que a ti se te pegó ese muerto? Y yo dije como, pues no sé, es que yo no he ido a ningún lugar así extraño al que no haya, o sea, digo yo, en el último tiempo el único lugar al que yo fui así, que no es un lugar que yo frecuente todos los días de este mundo, fue pues el día que estaban haciendo el santo este, el Oyá, que fui a recoger las llaves y vine para la casa. Y yo lo dije así como en plan, no echándole la culpa a eso, sino como por mencionar un lugar, porque yo realmente estaba en la casa, iba a la casa de mi mamá o a la casa de mis abuelos. Yo no iba a más ningún otro lado. Entonces yo dije, de los lugares a los que yo no ando frecuentando, pues este lugar fue el único al que fui, al que normalmente no voy. Y mi padrino dijo, no busques más, que ahí mismo fue. Y todo el mundo se quedó así como, ¿por qué? Y dice, porque en la misa, en las misas investigativas que le hicieron a esta persona y en la misa de coronación, luego de eso tuvieron que hacer muchísimas cosas religiosas por la parte espiritual, porque en la misa de esta persona salieron muchas cosas referentes a espiritualidades que la acompañaban a ella o que estaban apegadas a ella en ese momento, que eran personas que se habían
desuscrito de la vida, por decirlo de alguna forma, y que YouTube no nos quite el video. Entonces fue como que, oh my God. Y como yo soy dulce para los mosquitos y para los muertos oscuros, pues hubo esa espiritualidad, esa muerta específicamente, esa mujer que se apegó a mí y se fue conmigo. Gracias a Dios, a todos los orillas y a todo lo que me protege. Yo no siento que ella fuera como una muerta tan mala. Ustedes me dirán en los comentarios. Era obviamente un espíritu de bajo astral porque fue una persona que se desuscribió de la vida. Pero yo no siento que ella hubiese querido como hacerme daño, sino no me hubiese mostrado como todo lo que ella pasó en su vida, las cosas que le hicieron, cómo ella hizo las cosas, porque yo siento que un espíritu que te quiere hacer daño viene, te hace daño, te perturba y ya, pero no te cuenta su vida. Entonces, para mí eso fue como bastante que no siento que esta espiritualidad realmente hubiese querido hacerme un daño. No sé qué piensen ustedes porque me encanta leerlos en los comentarios. Por ahí ando respondiéndoles siempre que me ponen un nuevo comentario y me encanta leer sus puntos de vista y lo que ustedes opinan acerca de todas estas cosas. Así que si tienen algo que decirme acerca de esta historia, los espero ahí abajito en los comentarios. Bueno, y ya que el micrófono cargó, me voy a sentar normal acá. Entonces, si ustedes me dieran, mire, yo ando sentada acá con mi pierna encaramada conversando con ustedes. Me encanta. Yo no sé sentarme normal. Yo tengo que subir las piernas porque si no, no estoy cómoda. Bueno, la segunda historia, mi amor, la segunda historia que te voy a contar me sucedió por allá, por las épocas del COVID-19. Ustedes saben, épocas complicadas para todo el mundo. Ok, les cuento. Como ustedes saben, porque lo he contado muchas veces, si no me sigues en redes sociales, sígueme en mis redes, te las voy a dejar por aquí abajito. Mi abuela, que era uno de los seres que más yo amaba, siento que en todos los videos que he hecho para YouTube menciono a mi abuela, pero es que cómo no mencionar a mis abuelos, ellos fueron mi vida entera, mi vida entera. Mi abuela, desgraciadamente, se contagió de esta enfermedad y pues trascendió. Yo me puse muy mal, muy mal cuando supe que esto había sucedido y recuerdo que por el sufrimiento y el dolor que estaba sintiendo en ese momento, me abracé de las sábanas de ella, las sábanas donde ella había dormido los últimos días que había estado en la casa. Obviamente, como era de esperarse, me contagié del virus. Y por acá les voy a poner algunas fotos de cómo estaba este ser, que yo literalmente estaba más para allá que para acá, mi amor. Yo estaba más en Arabonú que en otro lado. Estaba muy mal, a mí me dio muy fuerte. Hubo una noche en específico que esa noche yo pensé que me iba para el otro lado porque yo me sentía demasiado mal. Comencé a toser muy fuerte, fue en la madrugada, comencé a toser muy fuerte. Empecé incluso a, cuando tosía, escupir este líquido vital que tenemos todos en el cuerpo. Y estaba muy mal, la verdad. Pero muy mal. En ese tiempo estaba ingresado en el hospital el esposo de mi tía, que también se había contagiado del virus y también estaba bastante malito. Esa noche en específico, que yo comienzo a tener este ataque de tos tan horrible y me comienzo a sentir pero tan mal, mi mamá me había preparado una cama en la cocina de la casa de mis abuelos, porque en ese momento mi mamá pues estaba viviendo en la casa de mis abuelos, porque estaba cuidando a mi abuelo y a mi abuela también. Mi abuelo, gracias a Dios y a todos los orichas, no se contagió de la enfermedad, a pesar de que hubimos 2 personas en la casa. Mi mamá tampoco, pero pues mi abuelo, que era una persona ya mayor, estuvo mi abuela, estuve yo y mi abuelo no se contagió nunca.
am, mi mamá me preparó una camita personal en la cocina de la casa y pues ahí dormía yo debajo de un mosquitero, ¿verdad? Em, Recuerdo que esa noche me entró el ataque de tos muy fuerte y demás y demás. Y entre que tosía y abría los ojos, yo veía una cosa, no les puedo decir que era una persona porque no tenía una forma humanoide, era como una sombra, como si fuera un humo negro, oscuro, una cosa horrorosa, moviéndose por el piso, arrastrándose como si fuera una serpiente. Y yo veía, por ejemplo, a mi bisabuela que había fallecido hacía menos de un año, pero había fallecido y esa era su casa también. Yo la veía que venía y se asomaba hacia mi cama como cuando una persona se asoma a un ataúd, así mismo. Ella miraba y se iba. Y comenzaron a pasar por allí. Yo veía muchas personas, muchas personas, pero personas que yo no conocía, personas que en mi vida había visto y yo estaba tosiendo ahí muy fuerte, botando este líquido. No era que lo botaba a chorro, sino que yo me ponía la mano y veía cómo me quedaban restos aquí así, en un pañito igual. Yo veía que se acercaban muchas personas y miraban y decían como, no, ya, vámonos, vámonos, vámonos y ya se... Ay, ustedes entendieron. Si ya se fue para el otro lado. Y así comenzaron a pasar como muchas personas, ya les digo que yo no conocía, no sé quiénes son esas personas, no sé si eran de mis familiares difuntos, antepasados, ancestros, no sé quiénes son esas personas porque no logré identificar a ninguna más que a mi bisabuela. Y esta cosa oscura me empieza a hablar de momento y a decirme cómo te voy a llevar, te vas a ir conmigo, lo voy a hacer como mismo hice con fulano, con mengano, con no sé qué. Y empezó a nombrar personas de mi familia que habían vivido en esa casa y que ya estaban en el lado de allá, en el otro lado, en Araúno. Pues yo me seguía sintiendo súper mal, yo veía como que a medida que este ser, esta cosa me hablaba, se acercaba un poco más a mí y me decía muchas cosas feas y riéndose. Y cuando me mencionó al esposo de mi tía, recuerdo que me dijo, y a fulano, a pesar de que esta persona no vivió ahí en la casa nunca, creo que no, que nunca vivieron ahí en la casa, pues me dijo, y a esta persona también me lo voy a llevar. Y yo fue como, ¿sabes? Yo me sentía muy mal, estaba y tosiendo mucho y ya no podía, la garganta me la sentía como raspada de tanto que tosía y yo no me podía mover, era como cuando uno tiene parálisis del sueño, que lo único que yo podía hacer era toser y toser y toser y toser y más nada. Y esta cosa me seguía hablando y yo veía como que se seguía acercando a mí y yo de momento sentí algo que me dejó prácticamente sin aire, que fue como una fuerza, algo muy fuerte, que fue como si me hubiesen cogido y me hubiesen empujado así duro. Y yo hice esto, yo de estar acostada, imagínense, yo estaba acostada así, y de estar acostada así, caer sentada en la cama y yo recuerdo que mi boca se abrió y se dijeron unas palabras, se dijo con una voz muy ronca, muy fuerte, dijo, déjala ya. Y dijo otra cosa que yo no logro recordar porque en ese mismo momento yo sentí como cuando te dan un golpe en la boca del estómago y tú te quedas así sin aire, así yo sentí ese y me caí para atrás y me quedé ya ahí como tirada en la cama y cuando yo miré ya no vi esta sombra, fue como que se había desaparecido todo esto. Me sentía el cuerpo muy débil y logré, como seguía tosiendo, no logré llamar a mi mamá, pero mi mamá sí escuchó que yo estaba tosiendo y ella se paró corriendo y me preguntó qué pasó y cuando me vio,
pues ella también se puso muy nerviosa, se puso muy mal y buscó enseguida una toalla. Mi mamá lo que hacía era que me ponía una toalla en la espalda y buscaba la plancha de planchar ropa y la comenzaba a pasar por encima de la toalla cuando ya estaba como tibia la plancha para darme calorcito en los pulmones y que se me pasara aquel ataque de tos. Y fue muy, 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 muy fuerte. Cuando le conté a mi mamá, enseguida el otro día llamamos, o sea, en cuanto amaneció a las 6 de la mañana, mi mamá ya estaba llamando a mi padrino. Fueron y buscaron a una persona que trabajaba como la parte espiritual, que fuera a la casa espiritual, pero creo que Palo Mayombe, no recuerdo bien, creo que sí, que era como algo más cercano al palo, para que hiciera como tipo un recogimiento y recuerdo que mandaron a poner como varias botellas dentro de la casa y a darle camino a esas botellas luego de ciertos días para un lugar en específico, cada botella tenía que ir y eso se hizo, pero con todo y eso la recomendación de la persona fue como váyanse de aquí, esto no es algo que se pueda quitar así de fácil porque es una espiritualidad negativa que lleva muchos, 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 pero muchos años apegada a este terreno, a este lugar, porque él dice como que esto es de él, este lugar es de él y le molestan las personas que viven aquí, las personas que están aquí. Entonces como que poco a poco se ha ido llevando a todo el mundo. Desgraciadamente, efectivamente, unos días después de esto, mi tío falleció. Dios y los Dumare lo tengan en la santa gloria junto a mi abuela. Pero como mismo me dijo esta espiritualidad, falleció y en el momento en el que esta entidad, no le voy a decir ni espiritualidad, en el momento en el que esta entidad oscura me dijo esto, él no estaba tan mal, estaba malito, pero pues ¿quién que tuvo esa enfermedad no estuvo malito? ¿Saben? Estaba malito, pero normal. Y luego de que esa espiritualidad dijo eso, fue como un para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás y se puso muy, muy, muy mal hasta que trascendió. Entonces, el consejo fue ese. Yo creo que al poquitico tiempo mi mamá dijo, mi abuelo mismo dijo, nos vamos de aquí y se fueron para la casa y pues más nunca, yo no sé si las personas que viven hoy ahí, hoy en día ahí en esa casa han tenido alguna experiencia, ojalá y que no, ojalá y esto con lo que se hizo se haya quedado tranquilo, pero pues sí tuve esa experiencia y no sé por qué, siempre he sentido como que eso que yo sentí esa noche, que vi esa noche, es lo que pueden llegar a ver muchas personas cuando ya van a trascender. Como que los antepasados vienen como que a verte, a buscarte, a saber si ya es el momento de que, mira, vamos. No sé por qué siempre he tenido como esa mala sensación en el cuerpo cada vez que recuerdo lo que sucedió esa noche. Y sí sé, porque me lo dijeron un tiempo después en una misa, es que eso que me hizo levantarme de la cama y que habló a través de mí es un espíritu de mi cuadro espiritual que en la parte de los espíritus para mí es como mi padre, para mí es como Obatalá en la ocha, Obatalá es mi padre y para mí ese espíritu es mi padre también. Vean, estoy erizada, desde que les empecé a hacer estas historias he estado erizada. Y pues nada, mis amores, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Les vuelvo a recordar por acá el correo al que me pueden enviar sus historias. Por favor, mándenmelas, por favor, envíenmelas, que me encanta leer sus historias, me encanta escucharlas y obviamente, pues, bueno, leerlas, escucharlas no, leerlas. Y también me encanta poder compartirlas acá con todos ustedes, pues como pueden ver en mis videos donde yo he contado mis historias, siempre vienen y me dejan su comentario, que me encanta también.
dejándome su opinión. Gracias a los comentarios del video anterior pudimos llegar a la conclusión de que yo creo que lo que yo veía de la última historia que les conté en el video anterior era un guije. Entonces sus comentarios a mí me ayudan un montón. Así que pues bueno, nada, mis amores, muchas gracias a todos por ver este video, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por tu like, por tu comentario, compárteselo a esa amistad familiar, novio, novia, lo que sea, que ustedes crean que les gusta todos estos temas paranormales, todas estas cosas, y puede venir a dejar también un poquito de conocimiento por acá. Muchas gracias, miles de bendiciones a todos, un beso enorme. Que Bob Borisha y Bob Boegun me los acompañan siempre en su camino. Y pues nada, miles de bendiciones y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Bye.